y tú. Bien, doctor César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor Armando? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Voy a permitirme, gracias, me voy a permitir presentarte. El doctor es cirujano maxilofacial, egresado por la especialidad de la Hospital General de Ciudad de Nezahualcóyotl. Actualmente es secretario del Board Latinoamericano de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Y también fue expresidente de nuestra asociación y colegio de cirugía oral y maxilofacial. Y el doctor es muy reconocido a nivel Latinoamérica y actualmente pues es el presidente electo de ALACIBU, que es la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, y si mal no me equivoco, entras a finales de este año en Colombia, entras en funciones. Formalmente en enero del 2022, pero Ajá. en teoría íbamos a realizar nuestro de la pandemia. Okay. Sí, entonces en primero Dios en Colombia sería cuando se hace el cambio de mesa directiva, ¿no? Y Cartagena. En 2022. En Cartagena. En Cartagena, si es que el COVID no dice otra cosa. Si lo permite, primero Dios, ahí estaremos. Y si todos estamos vivos. Claro que sí. Primero Dios, sí. El doctor Alejandro de Silva ya ves que se nos adelantó en el camino y él estuvo también en todos nuestros cursos. En todos estaba el doctor Alejandro y se nos adelantó en el camino y acabamos de tener el curso online con él de automática, donde él asistió como alumno y la verdad sí, nos duele mucho su partida, fue muy imprevisto, pero bueno, aquí sí. Estamos, doctor César, sí, doctor César, el tema es imagen en problemas articulares, por favor, si nos puedes compartir tu pantalla. Claro. ¿Listo? Ya está. La diapositiva, porque se ve el PowerPoint. Avanza. Yo sí veo completo todo. Está muy bien. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Entonces, empezamos. Pues, doctor Armando, muchísimas gracias por la invitación. De antemano es un gusto volver a participar con este grupo de amigos que cada año viene siendo más extenso la galería de profesionistas, pero principalmente de una manera multidisciplinaria poder abordar cada uno de los temas que honorablemente ha sido armando en el transcurso de todos los años y que hace rato el doctor Dávila nos fue presentando cómo hemos avanzado tanto en canas como en arrugas en cada uno de nuestros cursos, que ahora en este caso viene siendo a distancia, pero como bien mencionaron, tiene sus cosas buenas para poder unir a mayor distancia, mayores colegas y poder compartir nuestros conocimientos de cada uno de lo que nosotros hacemos. Empezando, pues bueno, yo radico en la ciudad de Monterrey, como muchos de los que hemos dado plática el día de hoy, o que tienen alguna relación con Monterrey, como por ejemplo el doctor Steven, que vivió aquí en Monterrey, estudió aquí en Monterrey, y que ahora vive en otro estado de la República Mexicana. Para los que son fuera de nuestro país, estas son las imágenes características o turísticas ejemplificativas de nuestro estado, en donde la parte de arriba es el estandarte típico de nuestra ciudad, el famoso Cerro de la Silla, en donde les pongo las tres imágenes: el amanecer, el atardecer y casi oscureciendo. Y otras características típicas de nuestra ciudad que nos identifican como la ciudad de las montañas, puesto que la ciudad de Monterrey está rodeada a toda su periferia de puros cerros, y dentro de ellos los más característicos son los que podemos observar en nuestras imágenes. Y es una ciudad muy moderna, muy pujante, y que gracias a los estados así podemos hacer que esta ciudad sea de primer mundo. Entonces, ahora sí,
sí, entrando al tema que me tocó, que es la imagenología enfocada a la articulación temporomandibular. El objetivo de nuestra plática va a ser poder servir como si fuera una guía o un repaso en cuestión de qué estudios son los que tenemos disponibles para poder evaluar la articulación. Asimismo, identificar cada uno de ellos qué información es el que me va a dar, debido a que dependiendo de lo que nosotros estemos dando, va a ser el tipo de estudio que nosotros vamos a solicitar a nuestro paciente. Y también ir conociendo cuál es la manera de poder interpretar cada uno de los estudios. Un estudio de imagen no solamente es una imagen en donde nos van a dar una interpretación por escrito. En realidad la interpretación, nosotros somos los responsables de hacer una interpretación que en conjunto con la exploración, en conjunto con lo que fue la historia clínica, que en este caso ya los doctores que me precedieron fueron seleccionando ciertos puntos, y que ahora sí, en un estudio complementario de imagen, uniendo esos tres, vamos a poder llegar a un diagnóstico y en base a ese diagnóstico poder implementar un plan de tratamiento. Así que lo que vamos a ir viendo van a ser todos los estudios que nosotros contamos en la actualidad, y aun y cuando sean estudios muy básicos, también hay que tener consideraciones de que en muchas ocasiones vamos a estar en un lugar en donde no existe la tecnología, o que desafortunadamente en un centro hospitalario no exista la tecnología especializada para la articulación, y que mínimo los estudios elementales nos puedan servir como para detectar o descartar alguna lesión, tal y como se hacía en un pasado. Obviamente la tecnología nos ha ido permitiendo ser más certeros tanto en nuestros diagnósticos así como en nuestros planes de tratamiento, y ser mínimamente invasivos, cosa muy importante la tecnología que nos ofrece. Y del mismo modo, la radiología o la imagenología, como ha ido cambiando ese término, ha ido permitiendo tener mejores herramientas para un mejor resultado para nuestros pacientes. Habitualmente, en un pasado, lo que era la imagenología, el término convencional, es más, hasta en los departamentos donde tomaban los estudios de imagen, siempre se les denominaba como el departamento de radiología. El motivo era porque principalmente los estudios eran a partir de la emisión de rayos X, y debido a eso todos los tipos de estudios eran unos estudios en segunda dimensión, como habitualmente se les cataloga, debido a que son imágenes planas en donde se traslapan las imágenes y que obviamente no nos dan la referencia de profundidad como un estudio tridimensional. Así que conforme fue avanzando el tiempo, este término de radiología ha ido siendo reemplazado por el término de imagenología, porque ya no solamente son rayos X, hoy en día viene siendo tomografías axiales computarizadas, lo que viene siendo el combing, que nosotros dentro del área maxilofacial, dentro del área de la odontología, en cualquiera de sus especialidades, es nuestro estudio que hoy en día vendría siendo catalogado nuestro caballito de batalla. En un pasado era la tomografía, pero sabemos cuáles van a ser los alcances de una y los alcances tan fáciles de poder diagnosticar y el fácil uso de un combi. Del mismo modo, sabemos que existe lo que sería la resonancia magnética, la gammagrafía, el SPEC y etcétera. Podemos ir sacando diferentes tipos de estudios que van a permitir tener un diagnóstico más certero. Así que por ese motivo fue apareciendo en la evolución el término de radiología y después reemplazado por el término de imagenología. Si nos vamos a lo que viene siendo los principios de la imagenología, o lo que también se conocería como radiología, podremos dividirlo en dos diferentes direcciones. Uno que viene siendo la radiología o la imagenología con fines de diagnóstico, que es que habitualmente nosotros en la odontología o en la cirugía maxilofacial estamos acostumbrados, y lo cual es lo más empleado en cualquier área de la medicina, como una herramienta complementaria de un diagnóstico. Pero también existe la radiología intervencionista, la cual permite, por medio de procedimientos a través de un estudio de imagen en vivo, poder realizar procedimientos que anteriormente eran realizados a ciegas, y eso vendría siendo hoy en día una radiología intervencionista.
Si hablamos un poco de historia, tenemos que hacer remembranza que los rayos X, de donde existen hoy en día los conceptos de imagenología, son gracias al doctor Konrad Röntgen en el año de 1895, en el cual afortunadamente tenía una esposa tan cooperadora que podíamos contar con estudios tomados a su esposa, que es la imagen que nosotros estamos observando en la parte de abajo del lado derecho, en donde se observa la mano de la señora, su esposa de este doctor, y en donde de manera ejemplificativa y de manera de moraleja se menciona que lo que se observa a nivel de las falanges vendría siendo el anillo de matrimonio de esta pareja. Posteriormente, el 23 de enero de 1896, se presenta ante el gremio médico el uso y ahora sí la demostración práctica de lo que viene siendo hoy en día los rayos X. Y a partir de ahí, esto empieza a tener un auge y una difusión a nivel mundial y obviamente empezar a tener los beneficios que anteriormente no se tenían debido a que solamente era revisar al paciente e imaginarse lo que pudiera haber en el interior del organismo. Cuando se toman estos estudios, ahora sí hay manera de poder ejemplificar y demostrar las alteraciones que pudiera llegar a presentar el esqueleto, tal y como se observa en la imagen. Debido a este gran descubrimiento, en el año de 1901, el doctor Röntgen recibe el Premio Nobel de Física. Si nos vamos a lo que viene siendo la radiología o los estudios de imagen en nuestro país, en México, se menciona que en agosto de 1896 se realiza una referencia a un primer estudio en el cual se toma el 11 de agosto de 1896 y esta es la imagen la cual se llega a la conclusión de que no se presentaba una fractura como anteriormente se pensaba en muchas ocasiones, en donde cualquier paciente que tenía un traumatismo se manejaba como si hubiera habido una fractura, y en este caso es dentro de la historia en el cual está publicado en esta revista, se menciona que era un paciente con antecedente de una caída en una extremidad superior y que se ha encontrado que pudiera ser una fractura. ¿Y cuál va siendo su sorpresa al tomar la primera radiografía que descartan una fractura y solamente lo diagnostican como una luxación? Y esto permite, en lugar de ser un tratamiento más traumático para el paciente, más doloroso por el procedimiento y más limitante en cuestión de su tratamiento, solamente se realiza una manipulación más conservadora debido a que su diagnóstico fue una luxación. Conforme va avanzando la tecnología, van apareciendo diferentes estudios enfocados a cada una de las áreas de la medicina. Y del mismo modo, van apareciendo estudios enfocados al área de competencia de nosotros, tanto del área de la odontología como en el área de la cirugía maxilofacial. Y así podemos ir enumerando diferentes áreas en las cuales cada uno de nosotros podemos tener estudios indispensables para un diagnóstico o complementarios para un diagnóstico. Si hablamos cómo fue evolucionando la imagenología, tenemos que hablar los primeros estudios que fueron empleados dentro de la odontología con el objetivo de evaluar una articulación que indirectamente, porque hoy en día ya no son exclusivamente para articulación, menciono indirectamente porque dentro del área que queda visible en dicho estudio es posible evaluar parcialmente o con ciertas limitaciones la articulación temporal. Y dentro de los estudios 2D podríamos enumerar la ortopantomografía o radiografía panorámica, que todos en el gremio odontológico sería nuestro estudio indispensable o hasta de primer contacto para con nuestros pacientes. Y este estudio nos va a permitir, obviamente, tener una vista panorámica, propiamente dicho, del área maxilofacial, porque nos va a poder mostrar desde la articulación, parcialmente el tercio medio y el tercio inferior, como ahorita vamos a hablar. Y bien, conforme van avanzando, aparecen cefalogramas laterales y radiografías posteriores o anteroposteriores de cráneo que también parcialmente permiten evaluar la articulación. Recordemos que esto era en un pasado, que eran las herramientas básicas como para poder diagnosticar o descartar lesiones.
Es como hoy en día hablar que un traumatismo cráneoencefálico se diagnosticara con este tipo de estudios básicos, sería obviamente estar cerrado a lo que sería la tecnología actual. Hoy en día, para descartar una lesión a nivel del cerebro, mínimo se solicita una tomografía o en algunas ocasiones hasta es indispensable una resonancia magnética. Del mismo modo, sabemos que existen estudios básicos como los que estamos enumerando aquí y va a haber estudios más específicos al área que nosotros queramos evaluar. Y obviamente esto se va dando conforme va avanzando la tecnología. Otros tipos de estudios que muchos de nosotros cuando nos entrenamos en un hospital, cuando no existía un tomógrafo, era nuestro caballito de batalla para la detección de fracturas a nivel del cuello condilar, que es la típica proyección de Town, que ahorita vamos a ver una de ellas. Del mismo modo, cuando no existía tecnología en nuestros hospitales, de donde nosotros tuvimos formación, tal y como fue en mi caso, no existía un tomógrafo que nos pudiera facilitar un diagnóstico de la articulación y que teníamos que buscar opciones para poder evaluar la articulación, nosotros mismos teníamos que tomar una radiografía de Schuller, boca abierta, boca cerrada, para poder evaluar correctamente una articulación. Obviamente no se compara con los estudios que hoy en día tenemos, pero no significa que debemos desconocer las otras herramientas que tenemos como para poder llegar a un diagnóstico. Sigue avanzando tipos de estudios y aparece una politomografía lineal de la articulación temporomandibular que puede ser boca abierta y boca cerrada. Y sigue siendo un estudio en segunda dimensión. Es un estudio práctico de poderse tomar, es más fácil que se pueda llegar a tomar en cualquier ciudad debido a que lo único que se requiere vendría siendo un aparato con el cual se toman estudios de ortopantomografías. Sigue pasando el tiempo y entonces empiezan a aparecer estudios que nos permiten evaluar un estudio en tercera dimensión. De primera instancia aparece la tomografía axial computarizada, que sabemos que va a ser un estudio de manera helicoidal, pero que tiene sus limitantes debido a los cortes o las separaciones de cortes que tiene realmente la imagen o el área a estudiar. Sigue pasando el tiempo y aparece un estudio muy parecido que viene siendo el Combin. Y este Combin va a ser de nueva cuenta una tomografía, pero es una tomografía volumétrica en presentación de cono, en la cual se toma un estudio de todo el área y se puede segmentar de acuerdo a nuestro software o de acuerdo a nuestra capacidad tecnológica que nosotros tengamos. Son estudios más específicos, son estudios más especializados y no solamente en el área de la articulación, sino en cualquier área de lo que viene siendo nuestra especialidad. Ahora vamos a ir hablando de qué cosas podemos evaluar o qué cosas podemos ir identificando desde un estudio muy básico hasta un estudio más sofisticado. Si nosotros queremos evaluar algo muy básico, queremos dar una revisión panorámica de toda el área, dental, maxilar, clavicular, tercio medio, senos paranasales. En general, este sería el estudio ideal, una vista panorámica. Sin embargo, si ustedes se fijan, se originan limitaciones en la evaluación porque solamente es una sola toma, es una vista plana, no tenemos un sentido de profundidad, no podemos evaluar tejidos blandos, no podemos tener la certeza qué es lo que hay en la parte medial o en la parte anterior, posterior, en un segmento proximal, etcétera. Cosa que en los estudios tridimensionales, como su nombre lo indica, es posible evaluar en sus tres diferentes ejes cada una de las áreas que nosotros queramos revisar. Sin embargo, si vemos una radiografía panorámica enfocada a la articulación, ¿qué podríamos revisar? Número 1, forma de la articulación. Podemos evaluar el cóndilo, si está completamente normal su morfología. Podemos ver el tamaño. Podemos observar que la anatomía está íntegra, que no presenta ninguna interrupción en lo que vendría siendo su cortical, una cosa muy importante, que en muchas ocasiones vendría siendo el instrumento básico en el cual se puede llegar a detectar alguna fractura de nuestra mandíbula y obviamente a nivel del cuello condilar.
Hay obviamente ciertos sitios de fracturas o ciertas direcciones de fracturas a nivel del cóndilo imposible de diagnosticar en un estudio en segunda dimensión. ¿Qué otras cosas podemos ir evaluando en una radiografía de este tipo? Podríamos evaluar la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Podemos evaluar y dependiendo más que nada, perdón que haga esa interrupción, pero podemos ubicar los espacios articulares relativamente la separación entre la cavidad glenoidea y el polo superior de nuestro cóndilo. Y podemos dar una idea de cuál sería la separación en lo que sería el espacio entre los tejidos o los tejidos en el espacio articular. Sin embargo, no tenemos la certeza de poder hablar de una manera definitiva o una manera resolutiva en cuestión de nuestros diagnósticos. ¿Por qué motivo? Porque va a depender de la calidad del estudio, va a depender el aparato que se tome. Si se fijan, acá tenemos un estudio que sería un poco más borroso, tiene una definición de menor calidad en comparación al anterior. Sin embargo, podemos evaluar de nueva cuenta la forma del cóndilo, su posición, el tamaño, observar si existe una cortical íntegra a su periferia a nivel del cóndilo, a nivel del cuello. Podemos detectar si existen discrepancias en cuestiones de longitud. Obviamente no nos va a servir como para poder determinar que existe una hiperplasia condilar activa, pero sí nos puede servir como para poder diferenciar una asimetría facial a expensas de una hiperplasia. Obviamente no podría definir está activa o no está activa. Sin embargo, sí me puede servir como para poder saber si mi paciente presenta una desviación mandibular a expensas del cuerpo, a expensas de la sínfisis o a expensas de la región de la articulación temporomandibular. Existen otro tipo de estudios que ya vendrían siendo cefalogramas frontales, que a nivel hospitalario los conocemos dependiendo la toma, que puede ser una posterior-anterior o una antero-posterior de cráneo. A nivel hospitalario nos inculcaban este tipo de radiografías como un elemento básico para una revisión de lo que viene siendo el cráneo, las estructuras óseas, y podíamos descartar lo que vendría siendo fracturas, principalmente porque veíamos la superficie de continuidad de las corticales externas de cada una de las estructuras óseas, y con ello podíamos o confirmar o descartar. Si vemos a nivel de la región de la articulación, lo único que podríamos evaluar va a ser con cierta imaginación la forma del cóndilo, la ubicación, la simetría y obviamente la simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero no tenemos exactamente la ubicación de nuestro cóndilo, no podríamos saber cómo está en su parte interna, su parte externa, no tenemos su ubicación o referencia de los espacios y mucho menos de los tejidos. Así que cada uno de ellos va a tener ciertas indicaciones o ciertas limitantes. Esta es la famosa radiografía de Town, con la cual muchos de nosotros nos formamos en cualquier paciente que recibió un traumatismo en la región de la sínfisis mentoniana. Tenemos como protocolo descartar una fractura como la que se observa en este caso a nivel del cuello condilar. Podemos observar del lado izquierdo cómo se observa una pérdida de continuidad en la sustancia a nivel del cuello del cóndilo y se observa un desplazamiento de lo que sería la dirección del cóndilo a partir de lo que corresponde el cuello. Sin embargo, de nueva cuenta, tenemos nuestras limitaciones como para poder observar íntegramente el cóndilo. Nos servía esta radiografía para poder descartar o confirmar alguna fractura a nivel del cuello, pero obviamente con ciertas limitaciones. Va avanzando esto y van apareciendo este tipo de tomas que en un principio estas tomas toman para lo que corresponden las celdillas mastoideas y lo que es el oído interno. Sin embargo, nos percatamos que en este tipo de radiografía de Schuller podemos evaluar la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea y podemos identificar el espacio que existe a la periferia del cóndilo, y también existe la posibilidad de que esta toma que estamos observando va a ser una toma con boca cerrada.
al paciente en este estudio, en la radiografía de Schuller, se le podía pedir que abriera la boca y podíamos evaluar el desplazamiento hacia la parte anterior del mismo cóndilo y poder ver hasta dónde llegaba este cóndilo, si se desplazaba de manera correcta o si se desplazaba exageradamente como para confirmar una luxación sin reducción. Y del mismo modo, poder observar tanto articulación izquierda como articulación derecha. Sin embargo, la limitante principal de esto es de que aquí estamos observando una imagen de poder observar. En muchas ocasiones la técnica no es tan sencilla y se traslapan muchas imágenes y no es tan fácil poder ubicar las estructuras como lo estamos observando aquí. Por eso se llegó al desuso de esta técnica, pero era una buena herramienta en ese tiempo. Si ustedes se fijan, aparece una letra L porque era la manera de poder ejemplificar el lado izquierdo y del lado derecho, que le ponían la otra letra de R para poder identificar. Aquí yo estoy poniendo una imagen de Schuller boca cerrada, pero también existe una técnica con boca abierta y la única diferencia es de que al momento de la toma del estudio al paciente se le pide que abra la boca y a la manera que hace un tiempo será como se diagnosticaba este tipo de lesiones. Pasa el tiempo y aparece esta que se conoce como una politomografía lineal de articulación temporomandibular. Viene siendo algo más certero, más fácil de poder ubicar las estructuras anatómicas, más fácil de poder diferenciar, principalmente porque se quitan el aslape de muchas imágenes. Sin embargo, seguimos también con una limitación. No vemos tejidos blandos, no podemos ver el polo intermedio, el polo interno de lo que corresponde al cóndilo. No podemos obviamente conocer exactamente todo el tipo de patología que pudiera llegarse a presentar dentro de la articulación. Si vemos ese tipo de radiografía, se le conoce como politomografía porque van a tomar diferentes tomas. En toda politomografía mínimo necesitamos 2 tomas, una izquierda y una derecha. Por lo regular se toman 4 tomas que van a ser boca cerrada y las del centro van a ser bocas abiertas. Y en este caso van a ser lado izquierdo y lado derecho. Y lo que se va a poder evaluar aquí va a ser la posición en estado de reposo, en donde está ubicado el cóndilo, posteriormente al momento de la apertura, todo lo que se desplaza y podemos identificar de nueva cuenta la morfología, pero lo más importante aquí era poder ubicar qué tanto se desplazaba el cóndilo y poder conocer qué tan adelante o si tenía una movilidad adecuada al paciente. Podemos ir viendo diferentes imágenes, pero si se fijan en este tipo de estudio, no siempre vamos a tener la misma calidad. Va a depender el tipo de aparato, el radiólogo y también si es un estudio analógico o si es un estudio digital. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo se ve el cóndilo, lo que se desplazó ese cóndilo y bueno, tiene sus ciertas limitaciones. Otro tipo de estudio, podemos observar la forma de manera comparativa de ambos cóndilos, podemos sacar dimensiones aproximadas. Digo aproximadas porque los estudios en segunda dimensión van a tener una alteración más o menos de un 20%. Y de nueva cuenta, influye si es un estudio analógico, si es digital, influye el tipo de aparato, etcétera. Pero es una herramienta básica para la detección de anomalías en lo que correspondería la articulación temporomandibular. O por ejemplo este paciente en el cual existe un desplazamiento del lado derecho, el cóndilo, y es más, si ustedes comparan lado izquierdo con lado derecho, las imágenes del centro, la del lado derecho se desplaza más en comparación a la del lado izquierdo y el paciente refería, en este caso, dentro de sus antecedentes, luxaciones recurrentes sin reducción. Así que esto puede servirnos como para poder ir respaldando nuestro diagnóstico tanto clínico y respaldado por medio de estudios de imágenes. Una cosa muy importante en lo que vienen siendo los estudios de imagen viene siendo la nomenclatura. Nosotros estamos acostumbrados a decir las palabras radiopacas y radiolúcidas, debido a que eso es como se llegan a determinar en lo que corresponde a las radiologías periapicales o panorámicas. En un combin o en un TAC,
se vuelven diferentes los términos. Las imágenes blancas que nosotros estamos acostumbrados a decir como radiopacas, ahora van a ser imágenes hiperdensas. Y las imágenes oscuras que anteriormente decíamos, imágenes radiolúcidas, ahora se llaman hipodensas. Y en resonancias magnéticas de igual manera, una se va a llamar hiperintensa y otras se van a denominar hipointensas. Así que dependiendo del tipo de estudio, va a ser la manera en que yo me voy a referir a la evaluación de las radiografías o al estudio de una resonancia. Es como si yo en un combino, en una tomografía dijera que el diente se observa radiopaco. No es así. El diente se va a observar hiperdenso porque va a ser otro tipo de estudio, no viene siendo con la misma nomenclatura. Y del mismo modo tenemos que conocer qué tipo de ventajas nos van a ofrecer los estudios tridimensionales, que van a ser la clasificación de las densidades de los tejidos a través de las unidades Hounsfield. Y podemos evaluar que va a ser a partir de lo que va a ser nada de resistencia para los estudios, que va a ser como por el aire, que va a tener menos 1000 unidades Hounsfield, o los tejidos tan duros como viene siendo el hueso, que van a tener más de 800 unidades Hounsfield, o los dientes, que van a tener de 1500 a 2400 unidades Hounsfield. Y eso viene siendo para poder ir identificando lo que va a ser la información que tengamos en un combin o en un TAC. Si nosotros observamos esta imagen, que va a ser un combin de articulación temporomandibular, se van a dar cuenta qué diferencia tenemos. Primero, tenemos la capacidad de poder evaluar en los 3 ejes, sagitales, axiales y coronales, y podemos identificar, ahora sí, la parte interna, la parte externa, la parte superior, la parte anterior, la parte posterior, y podemos enfocarnos a cualquier área que nosotros queramos. La ventaja de un combin es de que, a diferencia de un TAC, habitualmente un TAC helicoidal, que es el que existe en los hospitales, la separación entre cada uno de los cortes en promedio, por muy bueno, va a ser de 0.5 milímetros. Si tomamos un combin con una alta resolución, vamos a tener cortes hasta de 0.075 milímetros de separación. Y obviamente va a ser un estudio muy fidedigno y va a ser con la mínima distorsión. Podemos evaluar espacios articulares, podemos evaluar simplemente desde la densidad ósea, si existe una interrupción entre la cortical, podemos tomar mediciones para poder identificar los espacios entre la cavidad glenoidea y el polo superior del cóndilo y poder comparar lado izquierdo y lado derecho. Podemos tomar dimensiones de la parte interna a la parte externa para conocer la anchura del cóndilo, la altura del cóndilo, la densidad ósea. Podemos ver todas esas cosas que en los otros estudios no vamos a poder obtener. Sin embargo, esto vendría siendo lo normal. Va a haber ocasiones en las cuales vamos a ir encontrando ciertas anomalías, como por ejemplo en esta imagen. Vamos a encontrar un espacio articular más reducido. Vamos a encontrar anomalías en el polo superior del cóndilo, donde va a haber ciertas áreas, como por ejemplo la imagen del medio, que nos dice una letra L. Vamos a encontrar que la cortical no existe en la porción central. Y obviamente esto significa que hay un proceso degenerativo y que, de acuerdo a las características clínicas y al historial clínico de nuestro paciente, es como vamos a llegar a un diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. Pero lo importante es saber qué información nos va a permitir tener este tipo de estudios. Una cosa también muy importante en este tipo de estudios, por ejemplo, es otro paciente, vamos a encontrar que podemos ver cambios degenerativos de mayor intensidad. Y conforme nosotros vamos a ir viendo esto, vamos a ir haciéndonos más habilidosos o más hábiles para poder ir manipulando este tipo de estudios. La ventaja de este tipo de estudios es de que no necesitamos hacer ninguna inversión. El mismo estudio trae su instalador. Es un estudio en el cual, a través de un CD instalado en su computadora, van a poder manipularlo sin ocasionar ningún problema en el estudio. Todo lo que ustedes manipulen en el estudio se va a borrar. Si ustedes quieren tener una información, tal y como estamos seleccionando estas imágenes, obviamente vamos a tomar una foto de pantalla y podemos ir haciendo un archivo. Por ejemplo, si vemos estas imágenes, vamos a observar que nos ejemplifican la toma de arriba, lado derecho, lado izquierdo. Podemos observar qué tan reducidos están los espacios articulares. Podemos observar que la articulación del lado izquierdo casi no hay separación, y en la toma del lado derecho de arriba van a encontrar casi una unión
entre las dos superficies. Encontramos que la superficie externa del cóndilo está completamente erosionada, no existe un cóndilo completamente normal como tal, existe ya una alteración en forma y obviamente clínicamente va a ser la parte importante. Podemos encontrar, por ejemplo, otro tipo de anomalías en donde podemos detectar ciertos cambios en forma, diferentes tamaños, pero lo más importante, podemos ubicar en dónde exactamente está la anomalía. Ya no viene siendo solamente una situación imaginaria, ya podemos ubicar exactamente a cuántos milímetros, si está en la parte interna, en la parte superinterna, en la parte anterior, en la parte posterior, y así poder llegar a un diagnóstico si es una articulación izquierda, si es una articulación derecha, y poder tener estas herramientas. A esto dentro del mismo combin o dentro de una tomografía helicoidal, a esto se le conoce como una reconstrucción tridimensional. Se le conoce como reconstrucción tridimensional porque originan el traslape de los tres planos, no solamente de manera individual, sino que ahora vamos a tener el todo y lo vamos a poder ir evaluando. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en las tomas inferiores en esta reconstrucción tridimensional, cómo encontramos en la parte interna hacia adelante o en la parte anterointerna una unión en lo que vendría siendo la parte del cóndilo a lo que correspondería a la parte interna de la cavidad glenoidea, cosa que en los otros estudios no se podía visualizar, y podemos en este caso poder ir interpretando que si nos encontramos a un paciente con una limitación de apertura, que existe una desviación al momento de la apertura, seguramente este vendría siendo un proceso inicial de una anquilosis, que pudiera ser una fibrosa o una anquilosis ósea, en el cual todavía tenemos la herramienta de poner nuestro cursor y poder sacar la densidad y poder diferenciar si es tejido óseo o si es tejido blando, y con ello poder ir tomando ciertas conductas en cuestión de nuestros planes de tratamiento. Conforme va avanzando la tecnología, aparecen estudios que ahora sí nos van a permitir identificar el famoso disco articular, y la única que nos permite ubicar esta estructura por medio de un estudio de imagen sería la resonancia magnética. La resonancia magnética puede ser pasiva o puede ser dinámica. ¿Qué diferencia va a existir? Una pasiva es como la que estamos observando, es una sola toma. Una dinámica, vamos a poder pedirle al paciente que tenga una función de apertura y cierre, y en el mismo momento se está haciendo un grabado para poder observar el desplazamiento del disco articular en conjunto con el cóndilo y poder identificar si existe un desplazamiento, si existe una mala posición del disco o si existe alguna lesión o en otras ocasiones un deterioro o desinserción del disco. Así que aquí obviamente ya requerimos mayor tiempo para poder entrenarnos, para poder interpretar, porque las imágenes se van a ver en dos diferentes tomas o en dos diferentes tipos de interpretaciones. Cuando se toma una resonancia magnética, habitualmente el radiólogo nos van a hacer una toma en T1 y en T2, que vienen siendo ya cosas que ellos van a denominar dependiendo la cantidad de energía que se haya expulsado hacia el cuerpo, pero de acuerdo a eso vamos a tener ciertas imágenes que si nosotros comparamos una T1 y una T2, nos vamos a perder en cuestión de la interpretación, porque vamos a ver cosas completamente diferentes. Así que ojalá en un futuro podamos hablar un poco más de resonancia magnética y poder interpretar de una manera correcta este tipo de estudios. Existen otros tipos de estudios que todavía van a ser más específicos, pero que tienen una información sumamente importante y que no solamente son de la articulación, van a ser para cualquier otra parte de nuestro cuerpo, que sería la imagenología nuclear. Y dentro de la imagenología nuclear estaríamos hablando de la gammagrafía o centellografía, y también lo que hoy en día es el estudio más específico y que ojalá fuera un estudio casi elemental para los pacientes que tienen cáncer, porque este estudio, el SPECT-TC, tiene la ventaja de poder detectar cualquier lesión tumoral hasta de 3 milímetros de diámetro o de extensión, cosa que en los otros estudios no es posible observar. ¿Por qué motivo no se toma en todos los pacientes? Por cuestiones de costos, por cuestiones de tecnología. No en todas las ciudades va a existir este tipo de aparato y obviamente los costos son muy elevados. Este tipo de estudios actualmente se piden para lesiones tumorales, para hiperactividades
de lo que vienen siendo los crecimientos óseos. Y si hablamos dentro del área de la cirugía maxilofacial, nosotros los usamos para detectar o corroborar una hiperplasia condilar, para pacientes con osteomielitis, procesos tumorales o neoplásicos, pero también procesos inflamatorios crónicos. Así que dependiendo de lo que nosotros queramos ir buscando, es el estudio que nosotros vamos a solicitar. ¿En base a qué? En base a nuestra historia clínica y a la exploración, como mencionó el doctor Steven y el doctor Dávila. Y como conclusiones, en esta plática vamos a tener que identificar cuál es la necesidad que nosotros tenemos para lograr un diagnóstico. Estoy pensando en una fractura, estoy pensando en la necesidad de ver tejidos blandos, necesito ver si se desplaza correctamente mi cóndilo al momento de la apertura o cierre. ¿Qué es lo que yo quiero observar para pedir el estudio necesario? Necesito en este caso conocer el estudio específico para la problemática de nuestro paciente. Y una parte muy importante, en todos los estudios de diagnóstico, principalmente por imagen, tenemos que conocer el área anatómica que nosotros queremos revisar. El estudio nos los podrán entregar el más bonito, pero si nosotros no sabemos interpretar anatómicamente las estructuras, no vamos a encontrar, obviamente, la anomalía que el estudio nos quiere dar a entender. Así que tenemos que saber interpretar los estudios de imágenes y relacionarlos o correlacionarlos con los hallazgos clínicos que nosotros hayamos tenido en el paciente en conjunto con lo que nos haya proporcionado verbalmente en la historia clínica. Muchísimas gracias por su atención y esperemos primero Dios poder estar en un futuro de nueva cuenta juntos en otro evento. Este viene siendo un grupo de profesores que influyeron en mi etapa de formación, amigos, y que ojalá en un futuro nos podamos ver de nueva cuenta en otro evento de manera presencial. Muchísimas gracias, doctor Armando, y estoy a sus órdenes. Sí. Hola, doctor César. Permíteme, muchas gracias por tu excelente plática. Que nada más nos permitieron un momento para ver preguntas y respuestas, ¿te parece? Si se puede conectar el doctor Steven Seed, si se puede conectar el doctor Juan Alberto Dávila Córdoba para ver las preguntas y ver las respuestas, ¿no? Claro. Nada más el doctor Juan Alberto Dávila. Pero bueno, pregunta el doctor Jaime Grobman. Las guardas oclusales, ¿cuáles son las más recomendadas, duras o blandas? Creo que eso lo dejamos para la plática del doctor Martínez Gil, si no les importa, ¿no? Si no causa mucho problema. El doctor Manuel González de Santiago menciona, se puede, de forma intraoral, podemos palpar el tendón del temporal en la coronoides, pregunta el doctor Manuel González de Santiago. Un saludo al doctor. Doctor Juan Alberto Dávila, esa te toca a ti. ¿Sí nos escuchaste? No tienes audio. Sí te vemos, pero no se escucha. Ya, aquí estoy. No lo mencioné, a lo mejor así, no lo he intentado yo, probablemente lo hago en una posición de máxima apertura, donde el paciente lo forcemos a que tenga una máxima apertura, pudiéramos llegar a alcanzar por ese desplazamiento esa porción. Y lo que sí se mencionaba era de que a lo mejor de manera extraoral, palpar, a lo mejor no directamente ese tendón, pero sí lo más cercano, haciendo una digitopresión profunda, como lo mencionaban, para tratar de localizar esa estructura. Es como lo manejaban ahí los autores, pero propiamente intraoral, en lo que revisé de ahí, no lo mencionaban, pero pudiera ser que a lo mejor un paciente con una gran apertura, por ese desplazamiento pudiéramos llegar a detectar. Claro. Bien, gracias, doctor. Una pregunta para el doctor César Villalpando y felicitación por parte del doctor Jaime García Vargas. Dice, la pregunta es la definición de imágenes, pero cuando tienes una imagen gris, en gris, ¿cómo te refieres a ella? No sé si se refiere al TAC, a la resonancia. En el TAC, las imágenes que son compatibles con el tejido adyacente o de color grisáceo se les denomina histodensos.
en este caso similar al tejido adyacente. El doctor Jaime Vargas le tengo que agradecer mucho porque fue mi R3 cuando yo fui R1 en mi Hospital General de La Perla, así que lo recuerdo con muy buena aprecio y muchísimas gracias, doctor Jaime. Gracias. También una pregunta para ti, César, es el doctor Dante Gómez, conforme a la doctor Jaime Gómez, en la radiografía panorámica, ¿se podría dar mejor solicitar con boca cerrada, es decir, sin la guía de mordida? Otra vez, buen día, doctor Villalpando, conforme a la radiografía panorámica, ¿podría ser de mejor ayuda solicitar con boca cerrada, es decir, sin la guía de mordida? Ok, aquí dependiendo qué es lo que se quiera buscar. Habitualmente dentro del gabinete de radiología siempre le van a poner un separador para evitar el traslape de lo que vienen siendo los órganos dentarios. Y lo que sí, cuando tú no les colocas esa guía, habitualmente el paciente va a comprimir. Entonces sería una posición no completamente real, porque dependiendo la compresión que aplique el paciente al momento de cerrar, como puede disminuir el espacio articular o conservarlo realmente al espacio verídico. Pero sería algo no completamente certero hablando en una radiografía panorámica. Sería ideal mejor tomar un estudio en tercera dimensión y poder tomar ahora sí espacio anterior, espacio superior, espacio posterior, y si manejamos bien el software hasta la parte interna de lo que vendría siendo la relación de la cavidad glenoidea con el cóndilo. Bien. La pregunta a la doctora Kenia Inda Velázquez, la politomografía lineal en cuanto al desplazamiento del cóndilo, ¿hasta dónde se considera normal? ¿Qué estructuras se toman como referencia para decir que es desplazamiento normal? Que habitualmente se emplean para ver hasta dónde se desplaza el cóndilo sería el punto donde de inicio va a ser la cavidad glenoidea, pensando que va a estar ubicado en un punto centrado, equiparable a un punto la misma dimensión tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Y de ahí al momento de la apertura debe de migrar, pero sin rebasar completamente la eminencia articular. Y en este caso estamos hablando que la porción central de la cabeza del cóndilo debe quedar aproximadamente no más de 2 a 3 milímetros por adelante de la porción central de la eminencia articular. Si en la parte posterior del cóndilo queda en contacto o sobrepasando la vertiente anterior de la eminencia articular, significaría que estaría migrando exageradamente o sería una luxación. Y en muchas ocasiones se relacionaría con un paciente que no puede volver a cerrar la boca y sería corroborando una luxación sin reducción de la articulación. Bien, gracias, doctor Villalpando. Una pregunta para el doctor Dávila. Dice, lo felicita por las pláticas. Por favor, doctor Dávila, ¿podría haber problemas con la radioterapia en pacientes a los cuales se les colocó implante de inmediato? Y para el doctor Dávila, ¿el estudio del digástrico no es más específico para el signo de Eagle? Pregunta. Bueno, lo que mencioné del digástrico es porque, por ejemplo, el doctor Okeson lo menciona, lo mete dentro de su clasificación como un músculo masticador también, que puede ayudar a los movimientos en la apertura bucal. Es simplemente una palpación para determinar si puede o no llegar a haber algún tipo de dolor ahí. El síndrome de Eagle, pues sabemos que es más como para lo del ramillete de Riolano, la región de esa zona, de los 2 ligamentos y los 3 músculos involucrados, que es porque se me olvidó la palabra, como si se hicieran petrosos, perdón, se me olvidó la palabra, se solidifica esa región y que puede llegar a causar dolor. No lo manejaba, no lo mencioné específico pensando en un síndrome de Eagle, pero sí por la cercanía pudieras llegar a sospechar de que, oye, pudiera ser un síndrome de Eagle o no. Sabemos que el diagnóstico, pues para eso tendríamos que solicitar mínimo una radiografía panorámica para sospechar y a lo mejor un CONBIN para ya tener un diagnóstico más certero, pero sí por la zona, por la cercanía, pudieras llegar a tener esa correlación al palpar esa región. Bien. Gracias, doctor. Pregunta para el doctor Villalpando, ¿el ultrasonido tiene algún tipo de utilidad en ATM?
En lo particular yo no lo utilizo. En etapa de formación sí lo vamos a utilizar principalmente para detectar si había anomalías sólidas o líquidas dentro de lo que viene siendo la articulación, pero en la actualidad no. Lo que sí hemos realizado, por ejemplo, viene siendo tomas de biopsias guiadas por ultrasonido ubicadas dentro de lo que viene siendo la articulación. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Marco Cedillo si el SPEC o la gammagrafía podría ser utilizada en casos de reabsorción condilar idiopática o en caso de enfermedades degenerativas. Sí se puede utilizar, lo único es que no sería incluyente como para un diagnóstico, porque como el SPECT, como lo que viene siendo la gammagrafía, va a salir positivo en procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, como en este caso procesos neoplásicos, no ser 100% resolutivos en cuestión de confirmar un diagnóstico, pero sí se puede llegar a tomar. Obviamente necesitaríamos un estudio previo como para pensar en una reabsorción condilar idiopática o, en este caso, la clínica principalmente. Gracias. Pregunta el doctor Manuel González de Santiago, ¿tenemos algún estudio dinámico para la ATM? No sé si quiera contestar el doctor Steven Sick. Sí, el estudio dinámico, la resonancia magnética, con el doctor Villalpando, es la que podemos utilizar como ayuda en este tipo de casos. Sí se puede, nada más no todos los gabinetes cuentan con esa estudio para la radiología, estudio, la ventana específica para que sea dinámico, y muchas veces tenemos que poner ahí al momento de la solicitud dinámico, porque si no les dan la resonancia solamente y no le toman lo dinámico, ¿no? Entonces sí se tiene que poner, y nos ha pasado aquí en la ciudad de Monterrey que no todos los lugares que toman resonancia tienen eso para hacerlo dinámico. Entonces, si ustedes piden esa zona o ese estudio, hay que pedirlo y saber primero que nada si cuentan con él, ¿no? Y obviamente escribirlo en la solicitud. Normalmente, inclusive algunos seguros de gastos médicos, porque obviamente en algunos hospitales no se cuenta con ello, algunos seguros de gastos médicos sí lo pueden autorizar o sí lo avalan, pero hay que hacer una papelería un poco especial ahí. Pregunta el doctor Carlos Márquez, doctor Villalpando, ¿qué tipo de software utiliza para medir la densidad y que si esto se puede hacer en el OROS, con H, OROS, o el programa de elección que tenga? No he utilizado ese software. El que utilizo yo aquí viene siendo un Romexis, y de manera automática el mismo estudio te permite sacar la densidad de cualquier estructura, y lo único que se hace es poner el cursor de la computadora sobre el área que queremos, en este caso, detectar la densidad, y en la parte inferior de cada uno de los recuadros nos van a medir en unidades Hounsfield, así como cuando se hace para implantología. En implantología igual nos dan lo que viene siendo el sitio donde vamos a hacer nuestra osteotomía, como el hueso que va a quedar a la periferia del implante. Pero hoy en día el grueso de los softwares, de los combins, en el cual no hay que hacer ninguna inversión, por default deben de tener este tipo de ventaja, el sacar la densidad ósea. Okay, muy bien. Pregunta el doctor maestro Lucio Leonel. Doctor Villalpando, ¿tiene un protocolo de estudios de imagen inicial para los pacientes? Me imagino, obviamente, de ATM. Mi estimado Lucio, qué gusto saludarte. Mira, no tengo un protocolo establecido. En este caso, los estudios que ahorita presenté vienen siendo más que nada estudios de pacientes que hemos tenido en el consultorio o en el centro de radiología, en donde obviamente, dependiendo del problema de cada uno de nuestros pacientes, es el que se solicita, pero un protocolo establecido no. El que sí no pedimos, así como si fuera el pan nuestro de cada día, sería la resonancia, en relación principalmente el costo. Estaba viendo una de las preguntas que me preguntaban que cuál es el costo de una resonancia magnética. La resonancia magnética pues tiene la ventaja principal, que es la que nos va a dar la ubicación del disco articular, que es la única que nos va a dar hablando en un estudio de imagen. Y
aquí en la ciudad de Monterrey, que es en donde tanto el doctor Armando y yo nos encontramos, el doctor Dávila también está aquí en Monterrey, va a rondar aproximadamente de 10,000 hasta 15,000 pesos, dependiendo qué tipo de estudio. Como mencionó ahorita el doctor Armando, una resonancia magnética dinámica todavía es más costosa porque se va a grabar como si fuera un video. Y estamos hablando que es la más costosa, pero también se requiere un equipo más especializado. Y si estamos hablando que lo quiero nada más para descartar que hubiera, por ejemplo, que se desplace correctamente el cóndilo y pide una resonancia magnética, pues lo hice gastar 15,000 pesos en algo que pude haberlo valorado con un estudio más básico. No me voy a ir con una panorámica porque no me va a servir, pero sí le pediría un Combim, boca abierta, boca cerrada, que me va a dar más información con menos costo, menor cantidad de radiación que un TAC helicoidal, que esa es otra ventaja que no mencioné. Un Combim le va a ofrecer versus con un TAC helicoidal menos del 10% de la radiación. Gracias, doctor. Me gustaría agregar también que aunque a veces los pacientes que puedan llegar a pagar la resonancia magnética, también aparte que se lo puedan tomar es el colimador, que tenga el dispositivo enfocado a la región de la articulación, que muchas veces lo tratan de tomar con colimadores como para rodilla o hombro y no se ve igual, se ven más estructuras, se ve gran cantidad de masa encefálica, etcétera, y a veces se pierde nitidez a la zona que nosotros queremos ver, que es la articulación temporomandibular. Entonces ese colimador específico, aparte de que tengan un aparato en los centros radiológicos, también que tengan ese tipo de colimador especial o que se adapta a los colimadores que a veces ya tienen para que pueda verse mejor la articulación temporomandibular y la secuencia dinámica si se solicita. Perfecto. Solamente antes de seguir con las preguntas, quiero hacer una aclaración. Doctores, tenemos gente de Latinoamérica, tenemos de Perú, de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana conectados como asistentes. Entonces también creo que es válido mencionar que tanto como en toda Latinoamérica dividimos práctica privada y práctica institucional o sector salud. En sector salud pues es difícil, a veces no contamos más que con una panorámica, una Down, una Schuller, entonces a veces sí es difícil poder diagnosticar a lo mejor cosas que nos gustaría pedir estudios más específicos, pero estamos limitados por nuestra misma institución y creo que el resto de Latinoamérica así lo está viviendo. No sé si quiere comentar algo, doctor Steven. No, lo mismo respecto a los costos varían en cada lugar, definitivamente, y la resonancia magnética definitivamente en muchas ocasiones no las cubre, y como mencionabas anteriormente, no existen los dispositivos específicos a veces para tomar